al servicio del pueblo. Pilotos y usuarios de Transurbano horrorizados tras ataque sangriento. Operativos relámpago tras ataques armados permiten captura de supuestos sicarios. Inicia debate contra 2 expolicías acusados de desaparición forzada. Fincas de narcotraficantes serán convertidas en cárceles. Transacción ilícita frustrada al norte de la capital. Después de la tormenta no llega la calma para damnificados del Cambrai 2. Aparatoso accidente de tránsito en Misco deja 4 personas heridas. Presidente de Estados Unidos confirma histórica visita a Cuba. Máximo artillero de selección nacional justifica dinero pagado por Fedefood. Excelente noche de jueves y bienvenidos a T13 Noticias. Hoy iniciamos con la zozobra que viven pilotos y usuarios del Transurbano. Un servicio de transporte que se habría librado de los ataques armados y extorsión, pero hoy la historia es otra. A diario ocurren ataques armados contra unidades de transporte público y todos sabemos que manejar efectivo es la razón principal por la cual los grupos de extorsión se han ensañado contra ese sector. Sin embargo, cuando se habla del Transurbano, se supone que es ilógico hablar de extorsión porque este servicio funciona a través de tarjetas prepago, evitando que los pilotos manejen dinero en efectivo. Tomando esto como base, el Ministerio Público inició la investigación del asesinato de un conductor de Transurbano, ocurrido esta mañana en la colonia Loma Blanca, zona 21. Testigos aseguran que 3 pandilleros abordaron la unidad. Uno de ellos desenfundó un arma y disparó en repetidas ocasiones contra el conductor, hasta verlo inerte sobre el volante. Bomberos voluntarios trataron de restablecer los signos vitales de este sujeto sin resultados positivos y más tarde se refirieron a la identidad de la víctima. Se llamaba Mario René Lemus Calí, de 52 años de edad. Otro piloto de Transurbano cree que podría tratarse de un problema personal, porque en 3 años de laborar como conductor de los autobuses azules, jamás ha sido extorsionado. Actualmente hemos estado trabajando libres y no ha habido problema de nada, pues en lo que nosotros sepamos, ¿verdad? Falta esperar las investigaciones de la Fiscalía guatemalteca, pero este crimen en particular pone en jaque a los usuarios de Transurbano y al resto de pilotos que hasta hoy habían logrado pasar desapercibidos ante la fría mirada de la muerte y el susurro del terror. Después de un atentado armado, agentes de la policía ejecutaron un operativo relámpago que permitió el arresto de los supuestos responsables de ese crimen. Es imposible que la policía adivine o suponga el lugar y la hora en que ocurrirá un asesinato. Pero sí es determinante que los uniformados actúen de manera efectiva cuando están en las cercanías del lugar donde fue consumado el delito. Agentes de la Comisaría 14 demostraron esta mañana estar capacitados para ejecutar acciones de reacción inmediata. Tras el asesinato del piloto del Transurbano en la zona 21, agentes de la policía que patrullaban la zona fueron alertados y rápidamente lograron copar a los presuntos delincuentes. Esvin Ernesto Rivas, de 18 años, Oseas Maldonado López, de 18, y un adolescente de 16 habrían participado en la ejecución del conductor, y las primeras líneas de investigación señalan que el menor de edad fue el responsable de disparar, aunque no fue localizada el arma utilizada para cometer el asesinato. Los 3 sospechosos negaron las acusaciones en su contra y aseguran que la policía actuó de manera inadecuada, capturando a personas inocentes para intentar demostrar efectividad. Los agentes captores se apegaron al reglamento y cubrieron las manos de los 3 jóvenes para que se les practique una prueba química que muestra si alguno de ellos tiene residuos de pólvora en las manos, evidenciando con ello
quién habría sido el responsable de jalar el gatillo de un arma de fuego. El piloto está muerto. La policía tiene 3 sospechosos que niegan las acusaciones. La responsabilidad ahora es del Ministerio Público y el resultado de esa investigación determinará si el trabajo de la PNC es efectivo o simplemente capturaron a cualquiera para fingir un trabajo positivo. Continuamos hablando de seguridad pública y vecinos de la colonia El Mezquital en Villanueva esperan que las autoridades capturen a los responsables de asesinar a un hombre esta madrugada. Con señales de violencia y varios impactos de bala en la cabeza y tórax, esta mañana fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 25 años en un sector de la zona 12 de Villanueva. La sangre regada en la escena del crimen atemorizó a los vecinos que notificaron el hallazgo a los socorristas. Algunos vecinos que prefirieron no identificarse por miedo a represalias indicaron haber escuchado detonaciones de bala en horas de la madrugada y gritos de auxilio de un hombre que aparentemente era golpeado. Ninguno atendió el llamado de ayuda, tomando en consideración que la zona es catalogada como roja, que los actos delictivos en el sector están a la orden del día. Las autoridades investigan el crimen y plantearon como primera hipótesis que el asesinato podría ser producto de la riña que mantienen pandilleros del sector por el control delictivo de la zona. Pasamos a Misco y es que un allanamiento en la zona central permitió el arresto de una mujer acusada de extorsión. No cabe duda que el delito de extorsión no tiene fronteras, ni tampoco género. Hoy una mujer de nacionalidad salvadoreña fue detenida en un allanamiento que realizaron investigadores de la PNC en la 9ª Avenida A y 9ª Calle de la zona 1 de Misco. La detenida fue identificada como Ángela Magalí Rivas Valdés, de 24 años, quien tenía una orden de captura vigente en su contra, sindicada de extorsión en el municipio de Misco. Dentro de la vivienda se localizó una pistola, 2 cargadores, 118 municiones, 2 chips, un número de cuenta bancaria, un cuaderno con notas extorsivas, una agenda con datos de negocios y números de teléfono de supuestas víctimas de extorsión. Además, 31 bolsas pequeñas de marihuana, 3 cápsulas con cocaína y 2 teléfonos. Y durante una persecución en la zona 8 de la capital, la policía logró reducir al orden a un supuesto robacarros. José Alejandro Aguilar, de 27 años, duerme esta noche en una cárcel después que las autoridades lo capturaron en la 33 calle y 8ª avenida de la zona 8, presuntamente por robar un vehículo. La detención ocurrió después de una intensa persecución que concluyó en la dirección en mención y que inició después que el sujeto se negara a detener el vehículo en un puesto de registro de la Policía Nacional Civil instalado en la 32 calle Calzada Atanasio Tzul de la zona 8 capitalina. La denuncia del dueño del automóvil fue determinante para que los uniformados lograran recuperar el vehículo y poner tras las rejas a Aguilar, que deberá enfrentar un proceso penal por robo agravado. Pasamos a otro tema. En los tribunales de justicia inició el juicio contra 2 expolicías acusados de asesinar a 4 de sus compañeros de trabajo. El 1 de marzo del 2012, investigadores de la Policía Nacional Civil desaparecieron, supuestamente, cuando ingresaron a la vivienda del presunto narcotraficante Danubio Esteban Matamoros, donde pretendían robar 3.8 millones de quetzales. En el lugar fueron localizados los teléfonos celulares de los exoficiales César Augusto Castillo Recinos y Oberner Filomeno Alfaro Martínez, señalados por el Ministerio Público de la desaparición forzada de los agentes de la DEIC y por lo que ahora enfrentan juicio. Según la Fiscalía, Oberner Filomeno Alfaro Martínez fue quien planificó el robo y ubicó la vivienda, mientras que Augusto Castillo Recinos fue quien planificó la eliminación de la evidencia después de un ataque armado en el lugar al ser sorprendidos. Ambos exagentes de la PNC podrían enfrentar penas de 50 años de cárcel de ser hallados culpables. Y en un juzgado de Quetzaltenango dio inicio el debate contra un hombre acusado de asesinar a una persona cuando se negó a entregar sus pertenencias.
En los tribunales de Quetzaltenango dio inicio el debate oral y público contra Óscar Fabricio Alejandro Arango González, sindicado del delito de robo agravado y asesinato, hecho ocurrido el 17 de enero del año 2012. El día 17 de enero del año 2012, a las 8 horas con 20 minutos aproximadamente, en la 23 Avenida de la zona 3 de esta ciudad de Quetzaltenango, el acusado en compañía de Carlos Fernando Hurtado Quiroa y Billy Marlon Alejandro Quiroa Cifuentes tomaron por asalto a 3 personas, a quienes el señor Billy Marlon Alejandro Cifuentes amenazó con un arma de fuego y los despojaron de sus cosas. Al momento que el acusado y sus acompañantes se iban a retirar, uno de los agraviados dijo que conocía a una de las personas de las personas asaltantes, por lo que el señor Carlos Hurtado Quiroa le indicó al señor Billy Marlon Alejandro Quiroa Cifuentes que le diera muerte a la agraviada, quien se regresó con el arma de fuego calibre 9 milímetros que portaba y le disparó, causándole la muerte. Desde Quetzaltenango, T13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita. Las fincas que un día fueron el hogar de poderosos narcotraficantes podrían convertirse en centros de reclusión muy pronto. Son las personas privadas de libertad que tienen hijos de 0 a 4 años y que están viviendo en las cárceles. El segundo proyecto va enfocado a personas de mediano nivel delictivo, que han sido condenados no por delitos graves. El tercero sí va a ir enfocado a personas privadas de libertad por delitos graves. El proyecto será financiado en parte por la comunidad internacional y se espera que los trabajos de construcción inicien este año. El ministro Francisco Rivas indicó que los terrenos donde serán edificadas las nuevas prisiones son bienes donados por el Consejo Nacional de Extinción de Dominio. Uno de ellos está en el departamento de Escuintla, otro en Retaluleu, pero estamos a la espera de que sea autorizado por el Consejo Nacional de Bienes de Extinción de Dominio. Es importante mencionar que de las 22 cárceles en el país, únicamente 20 de ellas se encuentran activas, sobrepasando en su mayoría la capacidad para la cual fueron creadas. Estamos de vuelta con más información. Sicarios emboscaron a un hombre en un sector de Visco y sus familiares llegaron a la escena del crimen y dijeron desconocer el móvil de este asesinato. Carlos Enrique Díaz, de 27 años, caminaba por el Boulevard El Caminero en la zona 6 de Misco. Se supone que salió de su lugar de trabajo un momento para buscar su almuerzo. Pero en el trayecto, varios disparos provocaron que su mundo se redujera a nada y el plomo en su organismo le provocó la muerte. Testigos indicaron a la policía que 2 hombres le interceptaron el paso, mismos que llevaban más de media hora en el sitio esperándolo y lo emboscaron. Como es habitual, los primeros en llegar fueron los cuerpos de socorro. Esta vez, la emergencia fue atendida por bomberos municipales. Después de varios minutos, los socorristas informaron que los esfuerzos eran en vano. Los disparos fueron certeros y Carlos Enrique había dejado de existir. Él fue identificado por el hermano Luis Alberto Díaz, quien indicó que su familiar laboraba en una chatarrera en este sector, por lo que hasta el momento él desconoce las causas del ataque. Los familiares del hoy fallecido se limitaron a ofrecer esos datos y posteriormente a atender todo lo que demanda la muerte de una persona. Trámites de rigor ante el Ministerio Público, funeraria y velación de los restos mortales. El Ministerio Público ya investiga este caso y la captura de los presuntos responsables podría permitir que sea esclarecido rápidamente. Al igual que lo ocurrido en la zona 21, horas antes, agentes de la Policía Nacional Civil montaron un operativo relámpago tras el asesinato de una persona que ofreció resultados positivos. Esta vez, la responsabilidad fue de los elementos de la Comisaría 16. El vocero de la institución se refirió a la identidad de los supuestos delincuentes. Un menor de edad de 17 años apodado el Black, y también se captura a un adulto. El adulto ha sido identificado como David Oseas Pixtún, de 18 años. En este caso, tampoco se logró la incautación del arma de fuego que fue utilizada para cometer el crimen. Pero algunos curiosos indicaron a las autoridades que tras el hecho, una mujer se acercó a los sicarios
recibió el arma y huyó del lugar. Sin duda es importante resaltar la captura de personas que no han cumplido la mayoría de edad y ya están en una cárcel acusadas de asesinato. Agentes de la Comisaría 14 capturaron en la colonia Nimajuyú 2 de la zona 21 a Herbert Omar Lemus del Cid, alias el McLaren, de 44 años, a bordo de una motocicleta. Las autoridades le incautaron una pistola sin los documentos necesarios para llevarla, así como 22 municiones útiles. De inmediato fue consignado a los tribunales de justicia, donde debe dilucidar su situación legal ante un juez competente. Por otra parte, un operativo policial evitó que al norte de la capital ocurriera una transacción ilícita. El intercambio era una poderosa arma de fuego por dinero. Las autoridades aseguran haber evitado un ataque armado contra unidades de transporte público o comerciantes de la zona 18, después de confirmarse la captura de 2 presuntos pandilleros de la Mara 18, en el momento que intercambiaban una maleta con armas de fuego. Se trata de Ervin Uriel Rodríguez Salalá, alias El Sharky, de 21 años, y un adolescente de 16, quien era la encargada de entregar el paquete. La detención ocurrió en la manzana 6 de la colonia Maya. Las autoridades les decomisaron una subametralladora con cartuchos útiles, una escopeta hechiza, 3 teléfonos celulares y una tolva con 38 municiones. Delegados de la Contraloría General de Cuentas llegaron esta mañana al Congreso de la República para actualizar datos de los trabajadores de ese organismo del Estado. Después de los escándalos de corrupción y el hallazgo de supuestas plazas fantasma en el Congreso de la República, ahora los trabajadores de esa entidad deben actualizar datos. La Contraloría General de Cuentas inició hoy con la toma de fotografías y recopilado de datos de todos los trabajadores de los 3 poderes del Estado. Tanto diputados como funcionarios del Ejecutivo deberán tomar las medidas pertinentes, con el fin de evitar la creación de plazas fantasma en todas las dependencias del Estado. En el organismo judicial también se actualizan los datos de los colaboradores, pero según el presidente de ese organismo, Rafael Rojas Cetina, el objetivo en este caso es cumplir con lo que manda la ley de probidad. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el resto de trabajadores del organismo judicial deben actualizar sus datos ante la Contraloría General de Cuentas. Uno de los objetivos de la renovación de las hojas de vida es tener un mejor control de los funcionarios del Estado, y de manera extraoficial se rumoró que es para evitar la contratación de plazas fantasma. Lo que sí es cierto es de que hay que actualizar datos para poder tener el registro de todos los empleados y funcionarios públicos, así como la identificación concreta, por ejemplo, de domicilio, la actualización en general. Según el presidente de ese organismo del Estado, Rafael Rojas, el único objetivo es dar cumplimiento a la ley de probidad. Bueno, es una obligación de todo empleado público que devenga un salario del Estado y también para dar cumplimiento a lo que establece la ley de probidad. En otro tema, los damnificados de la tragedia del Cambrai 2 siguen esperando a que el gobierno central cumpla con la promesa de reubicarlos. A 4 meses de la tragedia del Cambrai 2 en Santa Catarina Pinula, los sobrevivientes continúan esperando ser reubicados. El ministro de la Defensa, William Mancilla, expresó que por asuntos administrativos, otra vez, hay retrasos para finalizar la construcción del proyecto Mi Querida Familia, además de tener problemas económicos por la separación de propiedades. Son económicos, ¿verdad? Son económicos. Lo que ha pasado aquí es un poco de cuestiones puramente administrativas, o sea, hay que desmembrar toda la propiedad para ponerlos, a nombre de los beneficiarios para poder hacer el pago de la casa. Aunque la primera fase fue entregada de forma simbólica, la cartera de Finanzas Públicas indicó que hace falta encontrar espacios presupuestarios para dar continuidad al proyecto. Estamos de vuelta. Al menos 4 personas resultaron gravemente heridas tras un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la zona 8 de Misco. La cobertura de este caso estuvo a cargo de nuestro compañero Germán Cabrera. 4 personas gravemente heridas, entre ellas un menor de edad,
Es el resultado de un aparatoso accidente de tránsito que ocurrió al final de la 35 calle Bajada de las Charcas, zona 8 de Misco. Todo parece indicar que la sobrecarga del vehículo colectivo y el exceso de velocidad provocaron que una de las 4 llantas del automotor explotara, ocasionando que el microbús se empotrara de frente contra un paredón. Bomberos municipales atendieron la emergencia y remitieron a las siguientes personas a un centro asistencial. Su interior al piloto identificado como Jorge Giovanni Abriaga Coronado, de 26 años de edad, el cual se encontraba atrapado entre el tablero y los hierros de este vehículo. Bomberos municipales también trasladaron hacia pediatría del Hospital Roosevelt a un menor y a una señora a área de adultos y otra persona más a traumatología del Seguro Social 719. Algunos usuarios indicaron que el microbús trasladaba cerca o más de 20 personas. Derivado del incidente vial, la carga vehicular se complicó en la zona. Delegados de tránsito habilitaron un carril reversible y desviaron automóviles por rutas alternas. Vamos ahora al interior de la República. En el departamento de San Marcos, un operativo para combatir la trata de personas permitió el rescate de un adolescente. Un operativo en búsqueda de desarticular redes de trata de personas en el departamento de San Marcos logró la captura de una persona y el rescate de un adolescente. En el municipio de San Pedro Zacatepeques se realizó varios operativos en centros nocturnos de la localidad, en conjunto con la Procuraduría General de la Nación, y en uno de esos centros se logró el rescate de un adolescente que trabajaba en esos lugares. En una de ellas se encontró a un adolescente de 17 años que efectivamente pues estaba trabajando en un lugar en donde probablemente haya trata. Eso nos toca investigarlo. Durante los allanamientos se logró la detención de una persona con orden de captura. Venimos a hacer efectivas algunas órdenes de aprehensión que giró en su oportunidad la señora juez de instancia de acá de San Marcos, con un resultado positivo, podría decir, porque sí se logró la aprehensión de una de las personas que tenía una orden en ese sentido. Varias órdenes de captura fueron giradas por el juzgado de San Marcos, por lo que no se descartan más acciones judiciales en el municipio de San Pedro Zacatepeques. Con un lote de joyas valorado en más de 15,000 quetzales, un hombre fue arrestado en Huehuetenango y no supo demostrar la legalidad de los productos que tenía a la venta. Edwin Paxtor, de 21 años de edad, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil frente al edificio municipal de la cabecera departamental de Huehuetenango, al ser sorprendido ofreciendo joyas en la vía pública y en negocios junto a otros 2 hombres, el cual no demostraron la procedencia del producto. Al ver que la multitud se comenzó a aglomerar, otras personas alertaron a los agentes de la PNC, a quienes les entregaron al detenido, quien confesó que en el interior del automóvil, placas particulares 261 FQV, el cual tenía en el parqueo de un hotel, estaba la otra parte del lote de joyas de plata. Los agentes de las fuerzas de seguridad indicaron que Paxtor se hacía acompañar de otros 2 hombres, donde al ser interrogados, él se responsabilizó del negocio, por lo que sus cómplices continuaron su rumbo. Los encargados de la diligencia le solicitaron la factura a Paxtor, quien a través de una fotografía mostró ese documento. Sin embargo, al no portarlo impreso, fue detenido y llevado a la subestación de presidios en la Quinta Avenida de la Zona 1, junto a lo decomisado. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez, T13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita. Bien, y vamos ahora con noticias breves referentes a la efectividad de la policía en las últimas horas. En Jalapa, la policía arrestó a Maynor Benjamín Lorenzo Marroquín, de 35 años, acusado de asesinar a su esposa Ana Marisol López Martínez. El sujeto llevaba una pistola al momento de su captura y enfrenta a la justicia en un juzgado de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. En la misma jurisdicción, los uniformados capturaron a Wilson Faraón López González, un hombre de 19 años que presuntamente se hacía pasar por policía y que fue sorprendido en estado de ebriedad. Todo indica que el uniforme de las fuerzas de seguridad que este sujeto llevaba puesto fue robado a un agente de la policía cuando regresaba de un día de descanso. Un operativo en Petén permitió la detención de Carlos Alfredo Vélez Chan, de 24 años, quien conducía una motocicleta con reporte de robo. Las autoridades lo vinculan con una peligrosa banda que opera en esa zona y que se supone envía todo tipo de vehículos robados a México. En el interior de un autobús, Gerardo Santos Enrique, de 36 años, fue sorprendido, escuche usted, con 43 cápsulas con cocaína, 99 piedras de crack y 16 bolsas con marihuana. De inmediato fue consignado a juzgado competente. Por último, como parte de la depuración de la Policía Nacional Civil, 6 agentes de esa institución fueron capturados este día por incumplimiento
cumplimiento de deberes. Estas personas un día juraron trabajar en beneficio del país y capturar a los delincuentes, pero esta noche ellos son los que duermen en una cárcel. Pasamos a otro tema. El Seguro Social está obligado a brindar atención a los enfermos renales por orden de la Corte de Constitucionalidad. Una acción legal presentada por Sergio Morales del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala provocó que la Corte de Constitucionalidad ordenara al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICS atender a los miles de pacientes renales y con esclerosis múltiple que buscan atención médica. En el amparo presentado por Morales se denunció que el Seguro Social ha negado medicamentos a enfermos crónicos hasta por 20 días, lo que pone en riesgo la vida de pensionados. Además, que muchos de ellos han presentado denuncias en la PDH y tampoco han sido atendidos. Un grupo de más de 800 pacientes con cáncer de pulmón, hígado, próstata, mama y leucemia llevan 2 meses sin recibir sus medicamentos, según lo denunciado por el Instituto de Derechos Humanos de la USAC, lo que es considerado una total violación a los derechos humanos, por lo que buscarán que las denuncias lleguen hasta el Ejecutivo para que tome cartas en el asunto. En la zona 10 de la capital hoy se realizó una manifestación para exigir que las autoridades del Ministerio de Educación cumplan con lo pactado con los futuros maestros. Decenas de estudiantes del primer semestre del profesorado inicial docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala se plantaron frente a la sede del Ministerio de Educación con el objetivo de solicitar que se les agilice el traslado de 12.4 millones de quetzales para mantener la continuidad del programa de los futuros docentes. Parte de lo pactado en el convenio es que el dinero que aún no han desembolsado las autoridades irá destinado al pago de becas e inscripciones de más de 600 estudiantes. Los inconformes indicaron que buscarán las soluciones a sus problemas a través del diálogo, pero si no son atendidas sus demandas, las manifestaciones podrían llegar a tal punto de bloquear algunas carreteras.